Tú me dices, hey, Gabriel, la Biblia manda obedecer a los pastores, pues ellos son una autoridad. No, a ver, analicemos bien Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ahí está, Gabriel, te equivocaste. Dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos son una autoridad. Tú dices, nadie obedece a alguien a menos que esta persona a la que se está obedeciendo pues sea una autoridad. Es lo que podemos pensar. Pero esta palabra obedecer realmente será obedecer a todo lo que ellos nos dicen. Ahora sí, préstame mucha atención porque esto te va a explotar la mente. La palabra obedecer acá no es la que nosotros entendemos como cuando hay una autoridad que está dando una orden a un subordinado y el subordinado tiene que hacer caso a esa autoridad. No estamos hablando de una obediencia a una autoridad y te lo voy a explicar. Vamos a ir al griego. Veamos el griego de estas palabras. Aquí dice obedeced. Obedeced es la palabra peizo, que significa, fíjate, convencer por analogía, pacificar o conciliar, reflexivamente o pasivamente asentir a la evidencia o a la autoridad, descansar. Esta palabra muchas veces se emplea en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la palabra? Peizo. Ahora quiero que vayamos a Efesios 6, donde se va a hablar también de la obediencia, pero no se va a usar esta palabra en el griego que es peizo, sino otra palabra. Vamos a Efesios 6 entonces. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Claro, acá los papás son una autoridad. Eso es indiscutible. El hijo es como un subordinado del papá. Y presta atención la palabra que va a usar en obedeced. Upakouo. Dice oír bajo como subordinado, escuchar con atención, por implicación, prestar atención o conformarse a comando o autoridad. Fíjate que no es la misma palabra que se emplea en Hebreos. Los hijos tienen que hacer caso a sus papás, no hay donde perderse. Presta atención ahora aquí a Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos. O podríamos decir, dependientes, trabajadores, obedezcan a sus jefes. Vale la aplicación. Fíjate aquí la palabra obedecer. Hupakobu, la misma palabra que tenía que ver con la obediencia de hijos a padres. A diferencia de Hebreos 13:17, donde se usó la palabra peizo, aquí se está usando hupakobu. Veamos una vez más Hebreos 13:17. Obedeced está usando la palabra peizo. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto que voy hablando? Que aquí esta palabra claramente no es la misma palabra que se empleó dos veces en Efesios 6, cuando se hablaba de la obediencia de hijos a los padres y de obediencia de los siervos a los amos. Entonces, ¿qué significa este versículo de Hebreos 13:17? ¿Acaso fue mal traducido? Pues tengo que decirte que sí. Si tú vas al griego, te vas a dar cuenta que acá no dice literalmente obedecer. Y me encanta aquí la Biblia textual porque nos lo pone muy fácil para entender qué realmente está diciendo Hebreos 13:17. Fíjate, dejaos persuadir por los que os dirigen. La Biblia textual es una Biblia que ha tratado de traducir lo más textual posible al español lo que decía en el original griego. Fíjate, dejaos persuadir por los que os dirigen y sed dóciles. Es decir, no se hagan los difíciles. Pero no te está diciendo obedece todo lo que te dicen. Te está diciendo no se los pongas difícil, trata de ser dócil, trata de ser humilde. Pero esto es muy distinto a obedecerlos. No sé si me entiendes. Mira lo que dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Déjate persuadir, deja que ellos te convenzan. Va a haber momentos donde la gente no está de acuerdo con sus pastores y ahí los pastores tienen que usar sus armas de persuasión, tratar de convencer a una persona de una cosa. Y aquí quiero mencionar al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, si tú estudias cómo él se comunicaba con los hermanos de las distintas iglesias, vas a encontrar a un apóstol que decía, os ruego, hermanos, les pido, les imploro. El apóstol Pablo nunca decía, aquí yo soy el que mando. No había tal cosa. No funcionaba de esa manera. De hecho, las veces que Pablo habló con osadía y con firmeza, no fue para decirles, aquí yo mando, sino, hey, les quiero aclarar que eso que les estoy diciendo no es un mandamiento mío, es un mandamiento del Señor. Pero luego el apóstol Pablo no imponía su voluntad, buscaba convencer a la gente. Así que no hay tal que la última palabra la tiene el pastor porque él es la autoridad. Estamos viendo que el pastor bíblicamente no es una autoridad en la iglesia, número uno.
uno. Y número dos, la Biblia no manda que tengamos una obediencia ciega a todo lo que ellos nos dicen. Sí, nos manda a ser muy humildes, a escucharlos, a prestar atención a sus consejos, a ver qué tienen que decir, pero podemos cuestionar si realmente lo que ellos nos están diciendo va conforme a la Biblia, si lo que ellos nos están diciendo es sabio o no es sabio. Muchos pastores vez tras vez dicen, no, no son mis ovejas, son las ovejas del prado del Señor, pero se comportan como los dueños de su iglesia. Ellos son los únicos que toman decisiones. Nadie les cuestiona, nadie les puede decir nada. Siéntete tranquilo si difieres con tu pastor, que no te pese en el corazón. Ha habido un montón de pastores equivocados, un montón de pastores que se les subió los humos y que se empezaron a creer autoridad sobre las demás personas. No dejes que un pastor te manipule. Hey, si haces aquello no vas a tener mi cobertura. Si un pastor te está manipulando, si se cree el gran jefe de su iglesia, el que hace y deshace, ten mucho cuidado con esas iglesias. Puede que tengas que salir de una iglesia para ir y buscar una más saludable. Entonces, ¿qué concluimos de todo este video? ¿Hay que obedecer a nuestros pastores todo lo que nos dicen? No. Ve si lo que ellos te están diciendo es congruente con la Biblia. Presta atención a sus razones. Puede que tengan buenas razones, pero no son una autoridad final. La autoridad final es nuestro Dios y su palabra.